¿Cómo se llama usted? ¿Cuál es su apellido? ¿En qué lugar y en qué fecha usted nació? Eli Durán. Soy de Santa Ana, Estado Táchira. Nací el 34 del año 31. ¿En dónde usted estudió primaria, educación media y la universidad? Primaria estudié en Santa Ana del Táchira, primaria. Secundaria estudié en San Cristóbal y La Grita. San Cristóbal y La Grita, Estado Táchira. Estudié en la universidad en España. ¿Cómo eran los estudios universitarios en su época? ¿Cuánto duraban? ¿Y a qué hospital usted asistió en el pregrado? Yo estudié en la Universidad de, de Salamanca Medicina. Saqué en 5 años la carrera. Luego me mandaron para el Opus Dei de la Universidad de Pamplona, Navarra, en España. De ahí regresé a Venezuela y estuve de médico rural. De médico rural, entonces, en aquel tiempo lo llamaban a uno para hacer hacer la reválida. Al terminar la reválida, entonces me postularon para que me quedara haciendo posgrado de patología, de anatomía patológica. De tal forma de que yo hice reválida en la central. Hice reválida en la central. No me acuerdo ya del año porque han transcurrido varios años. Y luego hice posgrado en la Universidad Central. ¿No podría decir qué lo motivó a usted a estudiar en medicina y cuál es la razón por la que usted se ha mantenido como Sí. profesor docente? La medicina, fíjate, la medicina es una carrera que se estudia por vocación, o sea, no por pobreza, sino por vocación, porque uno le guste, quiera ser médico. Y lo que dije en clase, tiene que tener condiciones, que tenga condiciones humanas, ¿verdad? Y no importa el sacrificio que pueda hacer, sino que necesitas eso, estudio y condiciones humanas para ser médico. ¿Qué lo motivó a usted a ser profesor? En realidad, profesor, lo hice por condición de necesidad académica, por estar actualizado, con la finalidad de estar actualizado y con la finalidad de hacer algo importante, porque viene la educación universitaria es una vocación, a uno le guste, que le guste enseñar, que le guste aprender y compartir con los estudiantes, compartir conocimientos, porque no solamente el profesor da, los alumnos también le dan a uno conocimientos. ¿Cuáles eran las condiciones de la universidad cuando usted ingresó a estudiar medicina? ¿Y cuáles eran las instalaciones? ¿Cómo era la disponibilidad para las clases y todos los equipos? Repito, yo hice reválida de medicina, la hice aquí en la central y en el Vargas, de tal forma de que las condiciones eran buenas. Eran condiciones, los profesores eran magníficos, muy buenos, y evidentemente era muy práctico y muy teórico y práctico. Y bueno, entonces yo me gradué, hice la reválida. El Ministerio de Sanidad le daba unos 3 meses para hacer reválida. Y entonces en 3 meses usted tenía que bajarse y sacar la carrera. Bueno, sacar la reválida. Pero una de las condiciones importantes es que la medicina se necesita que sea teórica, porque yo traía grandes conocimientos. Yo le digo, yo pertenezco a la Opus Dei. Tenía que tener grandes conocimientos teóricos, de tal forma que lo que tenía era que aplicarlos y evidentemente se me hacía todo más fácil. Después, cuando yo como me quedé en Caracas, es bueno saber la historia, porque en aquel tiempo
lo mandaban a uno al interior y llegaba a hacer la reválida y después de la reválida entonces lo volvían a incorporar al medio rural como médico. Pero cuando yo fui, entonces me dijeron que no había cargo porque ya se lo habían dado a otro. Entonces, evidentemente, me ofrecieron para que hiciera el posgrado. Y al que era el posgrado, evidentemente, tampoco se encontraba cargos en el interior. Entonces me quedé en la docencia, ese es el motivo. Me quedé porque era docente, yo fui docente en el Instituto de Anatomía Patológica. Yo era el coordinador del posgrado de anatomía patológica y bueno, esa es la razón. ¿Cómo era su sueldo como profesional universitario docente antes? ¿Eso le alcanzaba? Bueno, mire, muy bueno, mucha calidad. Una de las grandes experiencias que yo tengo la tenía con el doctor Pinto, Benaín Pinto. El famoso Benaín Pinto, internista. Yo venía a hacer las presentaciones, me llamaban a mí para hacer las presentaciones de anatomía patológica. Y los clínicos, los que estaban haciendo posgrado en clínica, entonces planteaban y yo terminaba. Y era una calidad, por ejemplo, el doctor Benaín Pinto. Todo lo que usted decía se lo anotaba. Era experto en eso, se lo anotaba. ¿Qué pasó con eso? Después decía, lo que decía el doctor Durán, ¿qué dijo el doctor Durán en qué tal reunión? ¿Qué dijo? Entonces, mucha calidad había, estaba el profesor Sanabria, estaba Benaín Pinto, etc. Muy bueno. Bueno, mire, eso es meternos en política, porque el sueldo antes no era mucho, pero le alcanzaba para vivir, ¿verdad? Por la universidad, bueno, hay las condiciones. Yo tengo medio tiempo y medio tiempo no da nada, ni tampoco da prestaciones sociales, tampoco vale la pena. Entonces, generalmente uno se queda en la universidad por colaboración, y no por necesidad económica, porque evidentemente lo que aporta la universidad es muy poco. ¿Qué problema usted cree tener ahorita a la hora de ejercer la docencia? Actualmente, sí, la docencia actualmente está mal, por dos motivos. En primer lugar, porque los profesores se han ido, entonces evidentemente no hay reposición de profesores. En segundo lugar, no hay calidad de los profesores, hay poca calidad de los profesores. ¿Por qué? Porque los profesores no se están formando. Los profesores que tenían cierta experiencia se han ido, entonces evidentemente nos quedamos algunos de los que tenemos más o menos experiencia, pero los profesores que ingresan nuevos hay que formarlos. Aquí hay profesores nuevos que evidentemente dan información y tanto en las preguntas, en la teoría, y todo eso. Entonces depende de los consejos que uno le pueda dar, ayudarlos a formar. ¿Cuál es su escalafón como profesor? ¿Cómo? ¿Cuál es su escalafón como profesor? Fíjate, yo desempeñé muchos cargos a nivel nacional. Yo fui director nacional director a nivel nacional. Entonces no tenía tiempo para hacer escalafones en la universidad y tampoco hay estímulo, porque se gasta más en elaborar una tesis y todo eso que lo que van a pagar. Entonces yo duré bastantes años como instructor, luego asistente y luego soy agregado. Si usted compara a los estudiantes del rendimiento de los estudiantes de hace 10 años con los actuales, ¿qué Sí. podría decir? Sí, yo puedo tener experiencia en eso. Le voy a contar, en ese tiempo los estudiantes se les exigía más y los estudiantes daban más, asistían más a clases, asistían más a las prácticas. Entonces era más teórico y era más práctico en aquel tiempo. Y evidentemente eso era bueno. Y las exigencias por parte de los profesores eran diferentes. Una anécdota, había un estudiante merideño que lo habían aplazado varias veces
Y entonces un día hablando conmigo me dice, bueno, vamos a probarlo porque hay que aprobarlo, porque hay que darle oportunidad a otros, lo aprobamos. Era malo como estudiante. No era malo, sino que él, por ejemplo, quería cambiar el código. Uno le decía, mire, el código penal dice tal cosa, el código civil dice tal cosa. No, no, eso no es así, él quería cambiarlo. Y por eso no nos ponemos de acuerdo. Después que aprobó, como a los 2 años, regresó y me felicitó y se me puso a la orden. Y me dijo, es que soy director de un hospital principal en el interior. Que no es... Donde es adjunto, perdón, a los 2 años regresa y se le pone la orden a usted. Sí, Entonces, como director de un hospital del interior, un hospital grande en el interior. Entonces, que la formación necesitaba mucho. Ahora, ¿qué otra cosa importante? Que todos sus compañeros que no tenían trabajo los llamó y eran sus adjuntos a nivel del hospital. Y entonces eso es importante porque se ve que había ética, había sentimientos, había compañerismo. Y ese compañerismo lo trasladó no solamente en la carrera, porque él no pasaba rodeado de amigos, sino que lo llevó también a la parte profesional. Muy bueno. Ok, profesor. ¿Y qué cosa usted cree que cambiaría para mejorar la preparación de los egresados de la Escuela de Medicina? Mira, hay que reformar las cátedras. Hay que reformar las cátedras. Yo fui jefe de la cátedra de Medicina Legal 4 años y entregué la jefatura con la condición de que usted en 4 años, en un cargo no puede durar un jefe de cátedra más de 4 años, 2 o 4 años, porque tiene las renovaciones, la gente algo da, el nuevo jefe algo da, algo aporta, pero es necesario, actualmente es necesario que haya una renovación de la cátedra, de todas las cátedras que tengan problemas. La cátedra de anatomía, de medicina legal, por ejemplo, se necesita una renovación. No solamente aparte de jefe de la cátedra, porque el jefe de la cátedra es abogado, y nosotros estamos dando una materia que es médico, es medicina. Entonces, evidentemente, tiene que ser un médico el jefe de la cátedra de medicina legal. Entonces, eso es una cosa importante. La otra cosa importante es que tiene que haber una renovación de conocimientos, tiene que haber una exigencia, y ahí estamos esperando. bueno, gracias, profesor, por su entrevista. ¿Algún mensaje que quiera dar o algo final? Conserven la ética. Otra cosa, muchas veces lo llaman a uno, pero no la note porque es una persona. A mí me llamaron para la autopsia del ejemplo. Le voy a poner un ejemplo porque es importante que no lo anote. Nosotros teníamos casos donde muertes que no se podían juzgar porque había sido hecho la causa y la razón era que estaban involucrados gente de la isla. Bueno, entonces llegaba el familiar, llevó un niño, entonces ese niño le dio una pastilla, siguió con su fiebre, a los pocos días la volvieron a llevar al niño, le dio otra pastilla. Después alguien piensa, bueno, vamos a llevarlo a un médico que no sea, ¿cómo se llama? Los centros estos de... Bueno, entonces el médico llegó y le dijo, tiene una apendicitis, llévelo urgentemente al hospital. Llegó al hospital, y lo abrieron inmediatamente, tiene una apendicitis perforada. ¿Qué pasa qué es lo que le estoy diciendo con eso?
Para ser buen médico hay que diagnosticar, tienen que saber diagnosticar, importante en la vida. El médico tiene que saber diagnosticar. Usted es buen médico si usted diagnostica. Si no diagnostica, ¿qué hace? Refiere. Si no diagnostica, usted refiere al especialista, al que sepa más, al hospital que tenga recursos, etcétera, para que le salve la vida. Porque las condiciones, el médico tiene que tener condiciones. Condiciones en el sentido de capacidad. ¿Alguna ¿De otra acuerdo? cosa? Entonces, el aprendizaje es eso. Sean buen médico, pero sepan diagnosticar, aprendan a diagnosticar. ¿Cómo se triunfa? El doctor lo puede decir. ¿Cómo se triunfa como médico? Usted ve que hay grandes cirujanos, pero que conozco grandes cirujanos, que le puede uno decirle, opéreme a mi mamá, a mi papá, etcétera, que si se muere porque es el destino, pero no tienen clientela privada. Y hay médicos que son conversadores, que son amables, que son esto, y usted va al consultorio y eso está lleno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál es el problema ahí? De las relaciones sociales. Hay médicos que tienen buenas relaciones sociales y eso aumenta la clientela. Hay médicos que tienen malas relaciones o que no tienen tantas relaciones sociales y no son buenos en relaciones sociales y esos tienen poca clientela. Bueno, gracias.